noches, qué gusto que nos acompañe en una emisión más de A Fondo, este espacio que usted ya conoce de discusión, de análisis, de reflexión sobre los temas de actualidad. En esta ocasión para hablar, como ya lo hicimos en una ocasión previa hace algunas semanas, sobre las redes sociales, que bueno, es un tema inagotable y hay muchas vertientes que hay que tocar en torno a las mismas. Así que, bueno, pues como en aquella ocasión que lo hicimos, contamos con la participación de Oliver Olea. Él es consultor en comunicación digital para pues seguir hablando de este tema que nos apasiona, un tema en el que estamos pues, todos metidos, querámoslo o no, con mayor participación o no, pero bueno, es un tema que nos ocupa a todos y lo platicábamos en el programa anterior que quedó pendiente pues esta segunda parte de charla porque decíamos que no alcanzaba un programa para agotar este tema, que bueno, pues todos de alguna u otra manera somos partícipes de las redes sociales. Oliver Olea, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Natalia, buenas noches y muchas gracias al público que nos ve. Pues estamos hablando de este tema de redes sociales que es, como dices, súper amplio. Súper amplio, y bueno, en la ocasión anterior hablamos de todo un poco, hay que decirlo, pero dejamos un poco de lado, aunque sí lo tocamos, pero el tema de los políticos. ¿Cómo están manejando pues, los nuevos políticos, el nuevo régimen político, esta llamada cuarta transformación, en las redes sociales? Y bueno, pues ya lo veíamos desde la campaña, fue pues una campaña pues muy, hay que decirlo, diferente a la campaña presidencial anterior, porque pues hubo una participación muy activa de los seguidores de López Obrador. Buena parte de la campaña, hay que decirlo, se hizo a través de las redes sociales y mucha de la efectividad de la campaña de Morena pues tuvo su base en las redes sociales, como el mismo López Obrador las calificó como las benditas redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, pero eso fue en campaña y quizá estamos ahora, pues justo que se acaban de cumplir 100 días de gobierno, tanto de López Obrador como presidente, pero también ya de algunos gobiernos estatales, el caso de Veracruz, pues 100 días ya de gestión, pues de empezar a hacer una evaluación si era lo mismo el manejo de las redes sociales en campaña que ahora que ya son gobierno, porque es algo completamente distinto y además también la responsabilidad es completamente distinta, Oliver. Y bueno, pues a manera de introducción a grandes rasgos y empezando pues de lo que es el tema nacional, la presidencia de López Obrador ya como presidente, pues ¿cómo ves tú ahora el manejo de su comunicación a través de estos canales que son las redes sociales y pues de todos los vehículos que hay desde el Facebook, el Twitter, bueno, hasta el WhatsApp, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, en el tema de su comunicación, bueno, pues él marca agenda y eso es algo que ya hacía desde que había estado encargado de la Ciudad de México mucho antes. Y eso, bueno, pues lo pone en la opinión pública todos los días a primera hora de la mañana, hablando de comunicación. Ahora, usando los canales digitales que él lo ha venido haciendo, no de ahora, igual desde que le tocó en gobierno la Ciudad de México y todos los 18 años de campaña, ¿no? Con diferentes equipos que han venido haciendo esta labor, no de ahora o no de la campaña pasada, sino de muchos años antes, y varios equipos que además se han ido reforzando con el tema de la labor y que han ido creciendo con las redes sociales que están actualmente. Entonces, bueno, si tú ves, por ejemplo, su rueda de prensa, inmediatamente te la envían por YouTube, está en Instagram, está en Facebook, está en Twitter, está en diferentes redes sociales y entonces está ocupando los canales digamos populares, los que consume la gente, en donde está la gente, como dice la MIPSI, 8 horas diarias. Sí. Está la gente en redes sociales, en internet, por decirlo de manera más amplia, y bueno, pues él se mete a estos canales en donde está la gente. Entonces, esa es una parte que yo creo le va a dar muchos frutos en su gobierno, y bueno, pues no por nada está dentro de los 3 estadistas a nivel mundial con mayor popularidad, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, en cuanto al uso de los canales, yo creo que es ideal, así debe ser, no nada más el gobierno federal, los gobiernos estatales también le deben de dar un peso específico al uso de Internet, no solo en el tema de comunicación, sino también en el tema de gestión y atención, también en el tema de abrir servicios a través de Internet, que ya más adelante lo comentaré, pero no es una moda. El uso de Internet y el uso de las redes sociales es una necesidad
porque la mayoría de la gente está ahí. Estamos hablando de un 63% de la población. Él decía pasado septiembre que entre 25 y 30% de la población estaba conectado a Internet. La Asociación de Internet dice que es 63%. Estamos hablando de casi 70 millones de mexicanos con acceso a Internet. Y bueno, pues ahí sería muy interesante también, independientemente del uso de los canales para comunicarse con la gente o para informar, sino también qué acciones va a tener el gobierno para ampliar el tema de Internet, porque este gobierno que va empezando habló en septiembre de que le iba a dar continuidad al plan de llegar a zonas en donde no hay Internet, ¿no? El pasado gobierno dejó en sus cifras ciento y tantos mil lugares con acceso a Internet gratuito. Entonces hay que ver cuáles son las acciones que también tiene este gobierno para beneficiar a esas zonas que no tienen Internet y que les puedes ayudar con temas de educación, con temas de información, con temas de inclusión, etcétera, etcétera. Por supuesto, protección civil, en fin, muchísimos temas, lo cual también abona al propio proyecto de Morena, ¿no? Claro. O sea, al tener mayor alcance el Internet, pues tiene también mayor alcance pues estos canales de los que tú ya nos hablabas del propio López Obrador, ¿no? Lo que sí es un hecho es que ahora la gente está más conectada a las redes sociales, se informa más y consume más redes sociales que los canales de comunicación habituales o tradicionales como eran la radio, la televisión y la prensa. Eso ya es un hecho. Sí, bueno, todavía hay mucha competencia en el tema de cuáles son los canales que informan y en los que participa la gente. Las redes sociales le habían dado, o más bien le han dado un poder a la gente para participar, lo que la televisión o los canales unidireccionales no tienen. Las redes sociales tienen eso, la participación. Hoy esta participación se ha vuelto un poquito más ruido. Hay otras redes sociales que sí te permiten el diálogo uno a uno, como el Telegram, como el WhatsApp, en donde hay estrategias definidas para eso. Pero el tema de Facebook, Instagram y otras redes sociales que tienen mucho peso específico en nuestro país, también se han vuelto ruido, porque la gente está más volteada hacia la parte de entretenimiento que hacia la parte de contenidos de fondo, ¿no? Y si hablamos un poquito de a qué reacciona el mexicano en general, bueno, pues yo te podría decir que si hablamos de publicidad, en números de publicidad de lo que es promoción de gobierno, del 33%, fíjate, del 33% de la gente que reacciona a una publicidad, del total, solamente de ese 33, el 16% reacciona a cuestiones de gobierno. Estamos hablando que de 70 millones, solamente el 26% reacciona a publicidad y de ahí menos de 3 millones de personas. Sí, entonces es muy poco. Es muy poco, sí. Para lo que es comunicación o campañas de gobierno, no funcionan. Estamos hablando de la publicidad, de los números de la publicidad de gobierno. Exacto. Entonces eso te da un parámetro de cuál es el interés que tiene el ciudadano en esos temas. Ahora, parecería absurdo, pero uno de los temas que en redes sociales se dan más es el tema de la discusión política. Estamos hablando de un tercer o cuarto lugar, pero que también tiene un porcentaje muy importante de participación del ciudadano mexicano. Entonces, hay una situación bien interesante porque estos canales tú los puedes abrir para conocer cuál es la percepción de la gente y puedes reaccionar con políticas públicas a eso, ¿no? Y aquí es bien interesante saber si se están utilizando las redes sociales y el Internet para informar o para generar una imagen o se están utilizando realmente para atender a la población. Y eso es bien interesante porque además estamos en una era en donde la percepción manda más que la realidad y eso es muy importante de saber cuál es la visión que tiene el actual gobierno. Ahora, esto que decías de que pues realmente una campaña publicitaria de gobierno pues en redes sociales no funciona tanto como si lo haría en los canales tradicionales, en la televisión, en la radio, pero también esto llevó, y lo vimos desde Peña Nieto, a cambiar un poco la estrategia de comunicación y si la gente lo que mayormente consume en las redes sociales es entretenimiento, pues bueno, vimos estrategias con influencers, con youtubers, con pues bueno, personajes que figuran en las redes sociales que querían comunicar cuestiones políticas, ¿no? Pues atributos de gobierno o atributos de los gobernantes
país, ¿no? Sí. Entonces, bueno, de alguna manera también hay un replanteamiento de cómo hacer comunicación política, ¿no? Sí, y ahí es un tema súper importante. Mira, yo lo veo desde el punto de vista del comunicólogo. Yo no soy consultor en mercadotecnia digital, soy consultor en comunicación digital. Y aquí hay algo muy interesante, porque muchos políticos, sobre todo el pasado gobierno que realizó diferentes acciones con peso importante dentro del plano social, no lo comunicó bien. Y fue, creo que parte de su gran digamos, fracaso, el no comunicar bien, porque intentaron llevar la comunicación convencional, como se venía haciendo a través de medios de televisión u otros medios convencionales, llevarlo igual a Internet, o comunicarlo, como habla el político, ponérselo en el lenguaje al youtuber, y eso no puede funciona, ser, sí. porque tú tienes que adecuar el mensaje a lo que la gente está realmente consumiendo, a lo que el ciudadano está pidiendo. Si la gente entiende o tiene un clic con un youtuber por determinada forma de expresarse, lo debes mantener así y adecuar tu mensaje a eso, no al revés. Y no meterle a un youtuber un tema del que nunca habla y de repente hablar de las bondades de la reforma energética, ¿verdad? Que eso causó mucho ruido en su momento, ¿no? Y de hecho, bueno, pues fue contraproducente y fue muy criticado, ¿no? Así es, y lo intentaron no nada más con youtubers, sino en canales convencionales. Así Recordamos algunos casos bien raros de comentaristas nacionales que se pusieron a de hablar programas de entretenimiento que hablaban del gasolinazo, ¿no? Sí, así es, y fue bueno, fue fatal, incluso para ellos mismos. Así es. Vamos a hacer una pausa, volvemos Claro, enseguida. claro.